continuando con la introducción de la materia de derecho tributario, ¿verdad? Entonces, pues nosotros tuvimos a bien platicar en las dos clases virtuales anteriores a este curso en cuanto a pues, algunos elementos teóricos que necesitamos comprender previo al estudio como tal de la materia de los impuestos, que es el objeto que busca regular el derecho presupuestario, ¿verdad? Entonces, en la primera clase pues platicábamos un poco acerca de cuáles son aquellas obligaciones del Estado, como Estado, todas las instituciones que integran el Estado, y cómo dentro de esas obligaciones del Estado están pues una política, ¿verdad? La política económica que deciden nuestras autoridades. De hecho, nosotros no solo elegimos Congreso, presidente, y posteriormente ellos designan a los funcionarios del sistema de justicia, pues no solo para que existan, o no solo para que tengan una plaza, o no solo para darle trabajo a alguien, sino que al final toda la función pública se orienta con base a los principios y obligaciones del Estado. Y una de esas obligaciones está el manejo de una política, ¿de qué platicamos? Económica. ¿Una política? Económica. No, la política fiscal va del siguiente nivel. ¿Cuál es la primera? La política económica. Artículo 119 de la Constitución, ¿verdad? El Estado debe guardar una política económica razonable para incentivar la producción nacional y que tenga un balance con el gasto público. Entonces, dentro de la política económica de un Estado hay distintas decisiones monetarias, de rentas y de otras cuestiones que platicamos en la primera clase que debe decidir el legislador, que debe decidir el presidente de la República, ¿sí? Pero la que nos atañe en este curso encuentra su origen o su fundamento en cuál política que deriva de la política económica del Estado. Ahí estamos. Deriva el derecho tributario deriva de esas decisiones en el marco de la política fiscal, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante en la clase de hoy al finalizar quién es el principal actor que define la política fiscal del Estado. Entonces nosotros tomamos decisiones de política fiscal, ¿para qué? Para recaudar los fondos. Para financiar el gasto público. Y la fuente de financiamiento por excelencia del gasto público son los impuestos. ¿Sí? Ahora bien, el Estado no solo recauda impuestos, porque se le da la gana hoy cobrar los 10 y mañana 20. No, tiene una finalidad, porque justamente ese artículo 119 constitucional le exige al Estado guardar un equilibrio entre la producción nacional y el gasto público. O sea que no es un cheque en blanco, ni tampoco es una recaudación arbitraria de recursos, sino que debe tener un fundamento, ¿sí? Y el fundamento por excelencia, donde se manifiesta la necesidad de tomar decisiones de política fiscal, es en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Fundamento constitucional del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. El artículo 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 238 y el artículo 237 de la Constitución
Política de la República de Guatemala, son dos artículos, 237 y 238, me regulan dos cuestiones. Léanme solo el epígrafe del artículo 237 de la Constitución. Presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. ¿Sí? O sea que es una figura de rango constitucional. ¿Sí? Esta herramienta que nosotros en el derecho denominamos presupuesto de ingresos y egresos del Estado. En este artículo 237 vamos a encontrar las reglas fundamentales y los principios que inspiran la construcción del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Ahora bien, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado tiene dos grandes manifestaciones o dos grandes instrumentos jurídicos en los cuales se manifiesta. Una es de carácter permanente y otra es de carácter anual. El instrumento legal de carácter permanente lo encontramos en el artículo 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué dice el artículo 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala? Solo le digan. Ley orgánica del presupuesto. Ley orgánica del presupuesto. La ley orgánica del presupuesto, que es el decreto 101-97, que se los pedí que lo trajeran para hoy, ¿sí? Es esta ley, ¿verdad? Yo acá tengo mi ley orgánica del presupuesto, es la que regula todos los principios y reglas, ¿sí?, del accionar presupuestario del Estado. Acá está regulado cómo recauda, qué recauda, ¿sí?, cómo lo gasta. ¿Okay? Básicamente son las reglas generales que regulan los ingresos y egresos del Estado. Ley orgánica del presupuesto, esta es permanente, existe desde el 97 la actual ley. Anteriormente, en el 86, había una ley orgánica del presupuesto que fue creada a través de un decreto ley, pero no le vamos a tocar el decreto ley. Pero esta norma, de conformidad con el artículo 238 de la Constitución, me regula todo el sistema presupuestario del país. Ahora bien, acá ustedes no van a encontrar cantidades de dinero, ¿sí?, porque estos son los principios, son las reglas que rigen el sistema presupuestario guatemalteco, ¿sí?, donde ustedes van a encontrar la expresión en cantidades de los ingresos y de los egresos del Estado, está en la Ley General del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. O sea, hay una ley permanente que regula todas las reglas conforme al artículo 238 que tienen que ver con los ingresos y con los gastos del Estado, pero año con año todas las instituciones deben colaborar, deben sumar esfuerzos para aprobar una ley anual, ¿sí?, que actualmente es el decreto 36-2024, la ley del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2027, ¿sí? Dos temas que no pueden confundir. Una cuestión es la ley orgánica del presupuesto y otra es la ley del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020, 2021, 2022, año con año se aprueba.
¿sí? Fundamento de la ley anual del presupuesto. Lo encontramos en el artículo 171 de la Constitución, ¿sí? Literal B. Artículo 171, literal B de la Constitución. ¿Qué dice esa literal? ¿Cómo que en voz alta, compañero? Aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto del presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiera sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual deberá ser modificado o ajustado por el Congreso. Ahí está. Entonces, ojo ahí. Tenemos el artículo 238, ley orgánica. Tenemos la ley anual del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, 171B de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí? Ahora bien, el Estado tiene un universo de una producción nacional, ¿sí? Regresando a las clases de la clase anterior, de la semana anterior. Tenemos una producción nacional, ¿sí? Comúnmente el indicador que nos indica la producción nacional es el Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Sí? Que es la suma total del intercambio de bienes y servicios en un territorio, ¿sí? Eso es lo que ustedes ven año con año, que Guatemala crecerá 3%, 4%, etcétera, etcétera. Pero de ese universo de dinero que se genera en el Estado, se debe tomar una decisión de cuánto recaudar, ¿sí? Para el funcionamiento del Estado. Y eso de cuánto voy a recaudar lo defino en el proceso, o cuánto tengo yo la necesidad, me lo define el proceso presupuestario, ¿sí? El proceso presupuestario lo encontramos definido en el artículo 7 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 7 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto. ¿Alguno o alguna de ustedes que le dé lectura, por favor? Artículo 7 bis. Espérame, compañera, por favor, en voz alta. Muchas gracias. 7 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto. Porque es lógico que, como se los planteaba también la semana pasada, yo como persona recibo un salario, yo hago un presupuesto y yo digo, de lo que me sobra, lo que no voy a gastar lo ahorro, ¿sí? Pero el Estado no puede ni tener exceso de recaudación, porque eso quiere decir que es dinero que el Estado extrajo de la economía nacional para depositarlo en un banco, para tenerlo abajo de la chamarra. Le está haciendo un daño a la economía porque está sacando dinero de circulación que pudiera ser utilizado por nosotros los ciudadanos para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Pero también no puede tener déficit. ¿Se recuerdan que lo platicamos en la clase anterior? Porque si tiene déficit,
quiere decir que presupuestó gastar más de lo que realmente podía recaudar. Para que no pase eso, hay un conjunto de etapas, ¿sí?, que integran el proceso presupuestario que está desarrollado en esta ley orgánica del presupuesto. ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Entonces, para que no me pase lo que yo les comenté, no quedarme con dinero guardado abajo de la cama o no tener dinero para pagar mis obligaciones, hay una primera decisión que todos los años debe realizar el Estado, que es la planificación de su presupuesto. ¿Sí? El fundamento de la planificación, no sé si la versión de ustedes de la Ley Orgánica del Presupuesto tiene el reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Fíjense si tienen el reglamento ahí, ahorita les voy a dar el fundamento legal, si lo ubican. Pero básicamente en la planificación, todas las instituciones empiezan a pensar cuáles van a ser sus resultados para el otro ejercicio fiscal, ¿sí? No para este. La administración pública, todo lo que está haciendo en 2025 o está dejando de hacer, lo planificó en 2024. ¿Sí? Ahorita el Estado ya está planificando el 2026, porque el presupuesto es así, es constante, es anual. Yo tengo que pensar a futuro. Entonces, actualmente, el Estado se encuentra en una etapa de planificación. ¿Sí? Para el compañero que encontró el reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 24 del reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Pero léeme, pero miren pues, este artículo 24 del reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto hay que leerlo al revés. ¿Sí? Lee por favor el último párrafo del artículo 24. Artículo 24. Último párrafo. Los planes estratégicos y el operativo deberán ser enviados a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia por las entidades e instituciones y demás entes que establece el artículo 2 de la ley a más tardar el 30 de abril de cada año. Primera fecha del proceso presupuestario, 30 de abril. ¿Sí? 30 de abril. Las instituciones tienen que elaborar dos documentos: el plan estratégico institucional, según lo que acaba de leer el compañero, que se conoce también como el PEI, Y el POA. el plan estratégico institucional. Plan estratégico institucional. En resumen, es donde se detallan todos los objetivos de la institución, para qué existo, ¿verdad? Y con base a esa razón de ser, yo genero acciones estratégicas para cumplir con mi función. Ese es el plan estratégico. ¿Sí? Lo macro, lo grande. ¿Yo para qué existo? Yo soy la San Carlos. ¿Cuál es mi objetivo estratégico? Prestar docencia universitaria, prestar extensión universitaria, prestar actividades culturales. En la estrategia yo defino los objetivos superiores. ¿Sí?
Claro está, no vamos a meter la planificación del Estado, pero esto tiene fundamento en otros documentos que no vamos a mencionar, pero es interesante saber. Y aparte del plan estratégico institucional, hay otro documento que se debe generar, el plan operativo anual, o lo que se conoce como el POA de las instituciones. Entonces ahí ya ¿Plan operativo? anual, es anual, para la redundancia, es año con año. Yo ahí ya pongo mis resultados, mis programas, mis subprogramas, mis acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo concreto, ya qué quiero hacer yo el otro año. Entonces se lo mando a CEGEPLAN, que es la Secretaría de la Presidencia encargada de dar apoyo en la planificación de las instituciones a más tardar el 30 de abril. ¿Por qué creen ustedes que el primer paso del presupuesto es la planificación? Tiene un sentido lógico. Es que primero yo tengo que planificar para saber cuánto voy a ir a captar a la economía del tributo. ¿Sí? Entonces las instituciones dicen, yo quiero hacer un puente, yo quiero construir una escuela, yo quiero remodelar un hospital, empiezan a planificar su otro año y se lo mandan a hacer el plan. Con base a esos documentos estratégicos y operativos, ¿sí?, viene el primer párrafo de ese artículo 24, que es la formulación del presupuesto. Leamos por favor el primer párrafo de ese artículo 24. Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere el artículo 21 de la ley deben presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas a más tardar el 15 de julio de cada año, en el entendido que si este fuere inhábil, se presentará el día hábil inmediato posterior a dicha fecha. Ojo, ojo, en la planificación yo digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis objetivos institucionales? ¿Qué productos le quiero yo entregar a la población? ¿Sí? Y eso lo termino el 30 de abril de cada año. Después de eso, que yo ya sé qué voy a hacer o qué quiero hacer, las instituciones deben formular con la asesoría del Ministerio de Finanzas Públicas sus anteproyectos de presupuesto. Ya es ponerle número a sus acciones. Esta carretera me va a costar 10 millones, esta remodelación del hospital me va a costar 2, necesito pagar sueldos, entonces necesito unos 5 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Primero planifico y después formulo un anteproyecto. Pero la formulación tiene dos fases. ¿Sí? Vamos a suponer que esta es la primera fase. Pero hay una segunda fase que le corresponde con exclusividad al Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Sí? O sea, todas las instituciones, entiéndanse, organismo ejecutivo, organismo legislativo, organismo judicial, las instituciones descentralizadas, las instituciones autónomas, todos hacen su planificación, luego le ponen número a esa planificación, digo, yo quiero tanto, todos piden, ¿verdad? Todos necesitan piso, ¿verdad? Entonces ya viene finanzas, el 15 de julio, la fecha máxima, la semana pasada, era la fecha máxima, donde las instituciones podían mandar sus anteproyectos de presupuesto. Entonces, ¿qué hace finanzas? ¿Qué está haciendo finanzas a partir del 16? Recibe todos los anteproyectos
Y entonces, por ponerles un ejemplo, se da cuenta que la suma de todo esto da 100. 100 quetzales, 100 millones, lo que ustedes quieran. Yo puedo usar números finitos de ejemplo. Todos los anteproyectos suman 100. Entonces viene Finanzas y hace la consulta a la SAT. SAT, ¿cuánto vas a recaudar de impuestos el otro año? ¿Cuánto proyectas recaudar de impuestos el otro año? Fíjate que yo, haciendo el esfuerzo, 80. Claro, la SAT, para dar eso, no lo dice solo por decir. Hay la Junta Monetaria, por ejemplo, cada miércoles se reúne para evaluar los escenarios económicos del país. Por eso ustedes a veces ven en las noticias, Junta Monetaria, conferencia de prensa, ajusta la tasa líder del país o hace una modificación en las proyecciones de crecimiento económico. El Estado está formulando datos para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, acá Finanzas tiene que tomar una decisión, ¿sí? Tengo 80 y mis necesidades son de 100. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Subo más impuestos? No, porque eso no es impuesto. Las multas y los euros no son impuestos. Ya vamos a hablar después de eso. Son fondos privativos, son otra fuente de financiamiento que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tiene que tomar Finanzas dos decisiones. Primero, si yo quiero llegar a 100, tengo que buscar otra fuente de financiamiento. Entonces tengo dos opciones. Traigo deuda pública para llegar a 100. Ese es el primer escenario. No tengo déficit. Tengo planificado mi gasto y ya tengo proyectadas mis fuentes de financiamiento. Pero puede ser que el ministerio diga, como lo vimos en la clase anterior, Guatemala y América Latina es de los países menos endeudados, aunque uno no lo cree, es de los menos endeudados. Tiene un buen manejo de deuda pública. ¿Sí? Entonces puede decir el ministro, miren, yo no quisiera endeudar tanto al país, pero tampoco le quiero subir impuestos a la clase trabajadora. Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo y apretarnos el cinturón. Y entonces, de los 80 y de acá, yo solo voy a contraer 10 de deuda, tengo 90. Entonces voy a tener que disminuir presupuestos, ¿verdad? Pero estas decisiones no son técnicas, también son políticas, ¿sí? El Estado decide año con año en qué va a gastar el dinero. Entonces dice, yo le quiero apostar a la educación del país. Entonces, aumento la educación, tengo que bajar algo. Por ejemplo, puede venir un gobierno y decir, yo le quiero apostar a la seguridad del país. Le aumento a gobernación, le bajo algo. Yo quiero apostarle a una política ambiental. Subo ambiente y recursos renovables, le bajo a algo. Son decisiones basadas en números técnicos, pero son políticas. ¿Sí? Son políticas. Por eso es que cada 4 años tenemos que saber a quién elegir. ¿Sí? Porque entonces viene Finanzas, termina de formular su documento, es todo esto, ¿sí? Y tiene una fecha límite para presentarlo al Congreso de la República. ¿Sí? Está en el artículo 171 literal B de la Constitución que ya leímos al inicio de la clase. ¿Cuándo, esa literal B, cuándo dice que debe presentar Finanzas su presupuesto? No, ese es el plazo que tiene el
el Congreso para aprobar? 120 días. 120 días. ¿Por qué? Porque le tiene que dar por lo menos 60 días al Congreso para discutir el tema. ¿Sí? Aunado a ello, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Presupuesto establece una fecha exacta. Artículo 23 de la Ley Orgánica del Presupuesto. ¿Qué dice el artículo 23? El organismo ejecutivo presentará el proyecto del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado al Congreso de la República a más tardar el 2 de septiembre del año anterior, al que regirá acompañado de la información que se especifique en el reglamento de esta ley. Entonces tenemos otra fecha para pregunta de examen. Presentación 2 de septiembre de cada año. O sea, tenemos hasta el 30 de abril ¿para qué? Para planificar. Tenemos hasta el 15 de julio para anteproyectos de formulación de presupuesto. Acá participan todas las instituciones, pero acá ya hay un orden. Acá ya el organismo ejecutivo, a través del Ministerio Rector de las Finanzas Públicas, ¿sí?, es el que ordena el proceso y lo envía al ente político que debe decidir si aprueba, modifica o no aprueba la propuesta del presupuesto del organismo ejecutivo. ¿Y quién lo decide? El Congreso de la República. Entonces ven ustedes acá una relación de alto nivel constitucional entre dos organismos del Estado: organismo ejecutivo, organismo legislativo. ¿Sí? Y entonces el Congreso tiene, según el literal B, ¿hasta cuándo es el límite para aprobar el presupuesto? 2 de septiembre. 30 días antes que inicie el próximo ejercicio fiscal. O sea que es el último día de noviembre. ¿Sí? Último día de noviembre. Viene el Congreso de la República para aprobar el presupuesto anual. O sea que la aprobación, fecha máxima, 30 de noviembre. ¿Sí? Por eso es que ustedes ven en las noticias que algunos 30 de noviembre los diputados están a las 11 de la noche peleándose, ¿verdad?, viendo a quién le pone, que a su distrito, que a su ONG, que no sé qué, pero al final, lamentablemente, es parte de un proceso constitucional. ¿Sí? Por eso es que hay que saber votar también para el Congreso, ¿verdad? Porque al final ellos son los que tienen la decisión de ajustar o aprobar el proyecto que les mandó el Ejecutivo. Y puede ser también que ellos consideren que por bienestar del país no hay que aprobar un nuevo presupuesto y no lo aprueban. Entonces rige otra vez el del año anterior. ¿Sí? ¿Por qué? El constituyente o la Constitución tiene esta disposición porque no puede dejar al Estado sin ingresos y sin egresos. Entonces, si el Congreso no lo aprueba el 30 de noviembre, automáticamente ya todos saben que van a funcionar con el mismo presupuesto para el otro año. Comúnmente se aprueba más. Se aprueba más veces el presupuesto que de lo que se prueba. Es muy raro que se pruebe el presupuesto, es muy raro. Probablemente, o no lo sabemos, porque el Congreso en su
primer periodo de sesiones es una dinámica y ya en la segunda es otra. ¿Sí? En los primeros todos son iguales, en la segunda ya lo ponemos los diputados distritales que ya tienen más peso por el presupuesto. Porque entonces el dinero quiero para mi departamento, quiero más, quiero, o sea, es un tema político, ¿sí? Político, ¿ok? Y entonces después, para ejecutar el presupuesto, tenemos 3 fases. Primero la ejecución, se hace del 1 de enero de cada año al 31 de diciembre de cada año, ¿sí? Del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. ¿Cuál es el concepto técnico? Ejercicio fiscal. Fiscal. Ya saben por dónde va. Ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre para la ejecución. ¿Sí? 1 de enero al 31 de diciembre. Eso es el ejercicio Ejecución. Y a la vez que se está realizando la ejecución, las instituciones están evaluando el gasto. ¿Sí? Cada ministro le da seguimiento a su presupuesto. ¿Sí? Fundamento legal, pudiéramos encontrarlo, por ejemplo, en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Presupuesto. ¿Qué dice el artículo 29 de la Ley Orgánica del Presupuesto? Autorizadores de egresos. Ajá, por favor. Los ministros y los secretarios de Estado, los presidentes de los organismos legislativos y judicial, así como la autoridad no colegiada que ocupe el nivel jerárquico superior de las entidades descentralizadas y autónomas y de otras instituciones, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos. Dichas facultades de autorización de egresos podrán delegarse a otro servidor público de la misma institución o al responsable de la ejecución del gasto. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Gastando. Gasto público, ¿verdad? Y son responsables cada una de las autoridades superiores de cada entidad pública sobre sus presupuestos. Otro fundamento, artículo 27 del reglamento de la ejecución presupuestaria. Artículo 27 del reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. ¿Qué dice el artículo 27 del reglamento? Aprobación de cuentas de gasto. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 30 de la ley, el Ministerio de Finanzas Públicas, mediante el manual correspondiente, definirá los procedimientos respectivos para la autorización de las cuotas financieras. Ahí está. Entonces, artículo 29 de la ley. ¿Quién es el que autoriza los egresos? Las autoridades superiores de cada dependencia. Pero ¿quién es el que les tiene que trasladar la cuota financiera? El Ministerio de Finanzas. ¿Y por qué? Porque esto es un proceso dinámico. ¿Sí? Esto es un proceso dinámico. Si yo les digo que el ejercicio fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, ¿ustedes creen que el 1 de enero de cada año el Ministerio de Finanzas Públicas amanece, ¿sí?, con los 147 mil millones que ahorita está el presupuesto? Hacen una cuenta. No, porque el presupuesto, el presupuesto es suponer. Es decir, yo me voy a gastar esto con base a todo lo que planifiqué. Yo estoy diciendo, yo me voy a gastar 147 mil millones. Pero en realidad la ejecución depende del tema financiero, de cuántos impuestos voy recaudando a lo largo del año. Por ejemplo, ahorita el 31 de julio se vence el plazo para la recaudación del impuesto de circulación. Eso es una buena cantidad de dinero considerable para el Estado para seguir haciendo el gasto.
Entonces, yo presupuesto, pero el funcionamiento de ese presupuesto depende de las cuotas financieras que va asignando el Ministerio de Finanzas Públicas conforme a la recaudación de los ingresos. ¿Sí? Conforme a la recaudación de los ingresos. ¿Ok? Y es por eso que, aunado a la ejecución, también voy evaluando, dándole un seguimiento a esta cuestión. Voy dándole seguimiento y evaluando. Fundamento legal, artículo 39 del reglamento. ¿Qué indica el artículo 39 del reglamento de la ley? Seguimiento oficial del gasto y clasificadores temáticos. Para dar cumplimiento a los Compañeros, establecidos. silencio, por favor. Artículo 39 del reglamento de la ley del presupuesto. ¿Qué dice? Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 cuarto de la ley, las instituciones públicas, bajo su responsabilidad, reportarán al Ministerio de Finanzas Públicas por medio de las plataformas informáticas que para el efecto se pongan a disposición. Las estructuras presupuestarias que den respuesta a los clasificadores temáticos, además de la información financiera y física que se requiere del Sistema Integrado de Administración Financiera, las entidades deberán informar sobre los objetivos, metas, población, beneficiario por género, etnia, edad y ubicación geográfica, incluyendo los obstáculos encontrados y los resultados alcanzados. Las instituciones públicas deberán rendir la información dentro de los siguientes 10 días al vencimiento de cada cuatrimestre. El del tercer cuatrimestre corresponderá al informe anual. ¿Vieron? Constantemente estoy dándole seguimiento y evaluando tanto mi captación de ingresos como los resultados que voy dando. ¿Sí? Como los resultados que voy dando. ¿Ok? Y para finalizar, tenemos la liquidación del presupuesto. Es cuando yo ya le di seguimiento, le di una evaluación a mi ejecución del presupuesto en el ejercicio fiscal, pero llega ya el momento de ponerle fin, porque viene otro ejercicio fiscal. El fundamento legal de la liquidación lo encontramos en el artículo 36. Artículo 36 de la ley orgánica, no del reglamento, de la ley orgánica del presupuesto. Artículo 36. ¿Qué indica el artículo 36? Lo que compañero de verde, con voz alta, por favor. Cierre presupuestario. Las cuentas del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado se cerrarán el 31 de diciembre de cada año. Posterior a esta fecha, los ingresos que se recauden se considerarán parte del nuevo ejercicio independientemente de la fecha en que se hubiese originado la obligación de pago o liquidación de los mismos. Con posterioridad al 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha. O sea, 31 de diciembre se cerró. ¿Sí? No hay gastos. Ya estamos hablando de otro ejercicio fiscal. ¿Sí? Se cierra. Porque el presupuesto es anual. Tiene que tener un inicio, tiene que tener un cierre. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, licenciado, ¿por qué necesito yo entender qué es la política económica del país? ¿Qué es la política fiscal? ¿Qué es el presupuesto? ¿Cuál es el ciclo para hacer el presupuesto? Porque para eso nosotros recaudamos. ¿Sí? Y vean ustedes que tiene una lógica constitucional. Porque al inicio de la clase, yo les dije, el fundamento es el artículo 237, ¿y cuál más? 238. ¿Y qué dice el 239 de la Constitución?
239 de la Constitución. ¿Qué dice? Principio de legalidad. Leámoslo en voz alta. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuesto ordinario y extraordinario, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes: A. El hecho generador de la relación tributaria. B. Las exenciones. C. El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. D. La base imponible y el tipo impositivo. E. Las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos. Y la F. Las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o transgreden las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Perfecto. Primero yo tengo un presupuesto, tengo reglas para hacer ese presupuesto y después el Congreso tiene que tomar la decisión de qué tributos va a imponer. Y ese artículo 239 es la base del presente curso. ¿Sí? Si ustedes entienden ese artículo 239 de la Constitución, yo me doy por satisfecho al final del semestre, porque ahí están todos los elementos del derecho tributario y su principio fundamental, que es el de legalidad. Solo el Congreso puede imponer impuestos, nadie más. ¿Sí? Y eso es lo que nos da la apertura, conscientes ustedes, del principio de legalidad en materia tributaria, y de una vez se lo resumo. Ahí está toda la clase, el artículo 239 de la Constitución. Ahí está el hecho generador, vamos a ver qué es un hecho generador, ¿sí? Vamos a ver quiénes son los sujetos de las obligaciones tributarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Tenemos dudas? ¿No? Entonces nos vemos en la próxima clase. ¿Bien ustedes? Vale.